Bien, a continuación le voy a pedir al doctor Max Smulson, queridísimo amigo nuestro. Él es investigador de tiempo completo en la UNAM y es un placer tenerlo con nosotros. Max, bienvenido. Muchas gracias, doctor Pérez Manauta, por la presentación. Agradezco también a los organizadores por la invitación y me congratulo también con la Asociación Mexicana de Gastroenterología por sus 80 años. Voy a dividir mi plática, como ustedes verán, en básicamente tres partes. La primera sobre la microbiota, que es quizás el tema más intenso en investigación en síndrome de intestino irritable en este momento. La segunda, muy corta, sobre factores inmunológicos y desarrollo de un nuevo biomarcador, que creo que es uno de los aspectos más importantes presentados este año. Y la tercera, sobre el tratamiento del síndrome de intestino irritable. Para empezar, sobre la microbiota, ustedes bien saben que los antibióticos han sido relacionados como un factor de riesgo para síndrome de intestino irritable. Este es un estudio realizado en Holanda, donde se siguieron pacientes que se identificaron en el año 2010 y fueron seguidos hasta el 2011 y 2013 para ver si en este momento los antibióticos se constituían en un factor de riesgo para esta enfermedad. Ustedes pueden ver que la prevalencia de síndrome de intestino irritable en ese momento fue muy similar a lo largo de los años. Sin embargo, cuando se analizó el uso de antibióticos en el año previo, se puede ver que en el síndrome de intestino irritable, así como en aquellos pacientes con síntomas gastrointestinales inespecíficos, el uso de antibióticos en este año anterior había sido mucho mayor que en los controles sanos, por lo cual se consideró que el uso de antibióticos en el año previo, en los que no habían reportado síndrome de intestino irritable en el año 2010, fue significativamente mayor. Sin embargo, una vez que se diagnostica el síndrome de intestino irritable, aquellos que ya lo reportaron en el 2011 no se incrementó el uso de antibióticos, lo cual quiere decir que si bien parece un factor de riesgo, no parece estar asociado a un mayor uso o la exacerbación de los síntomas. Debo decir que aquí no se incluye la rifaximina, que es un antibiótico que ha demostrado efectividad bien probada para el manejo de esta enfermedad. En cuanto a la microbiota, también se ha analizado si tiene que ver o no con la sensibilidad, con la severidad del síndrome de intestino irritable. Y aquí se analizaron pacientes diagnosticados por criterios de Roma 3 contra controles a los cuales se les aplicó toda esta serie de cuestionarios y se les dio un reto nutricional y además con lactulosa para determinación de hidrógeno y metano en aliento. Se tomaron además biopsias de sigmoides no preparado y muestras de materia fecal para realizar pirosecuenciación de 16S y determinar lo que hoy en día se llaman unidades taxonómicas operacionales, que no son más que grupos de especies que pueden estar asociadas a diferentes manifestaciones. En este caso se analizó la severidad mediante el cuestionario, bien validado también el IBS-SS. Ustedes pueden ver que hay básicamente dos grupos de acuerdo a la severidad. Los enterotipos determinados por bacteroides, Prevotella y clostridiales se asociaron a un síndrome de intestino irritable severo y además a una mayor producción de metano. Asimismo, la Prevotella y los clostridiales al síndrome de intestino irritable leve a moderado y una menor producción de metano. Posteriormente, esto se aplicó en una serie de pacientes de 59 pacientes confirmado y se determinó que estos grupos de enterotipos discriminaron el síndrome de intestino irritable severo del leve a moderado y los controles. Más aún, se ha tratado de analizar si esta microbiota tiene que ver con el dolor abdominal y la hipersensibilidad en síndrome de intestino irritable, otra vez con análisis de 16S-RNA, y aquí lo que se encontró es que el umbral al dolor en síndrome de intestino irritable, como era de esperarse, fue menor que en los controles. El umbral al dolor además correlacionó con la frecuencia del dolor abdominal, y el dolor abdominal también correlacionó con el número de especies, la abundancia de cada una y la diversidad de la microbiota. Más aún, el filotipo Bacteroidetes y los grupos de bacteroides correlacionaron de manera positiva con el dolor abdominal, y el filotipo Actinobacterias y Bifidobacterium y las especies de Bifidobacterium correlacionaron de manera negativa con el dolor abdominal. Entonces, por un lado se demuestra que quizás hay una relación del tipo de microbiota y la presencia y la frecuencia del dolor abdominal, pero por otro lado estos tres grupos bacterianos que aquí muestro son unos grupos bacterianos bastante raros, entre los cuales se encuentran los Anaerobicus coloiminis, como ustedes pueden ver, se relacionaron con la sensibilidad visceral y explicaron el 53% de la variación de los resultados de esta sensibilidad medida por Varostato. Por otra parte, sabemos ya que en los pacientes con síndrome de intestino irritable hay cambios en la estructura cerebral dados por alteraciones en la materia gris que pudieran explicar en algunos casos la mayor percepción de síntomas del síndrome de intestino irritable.
Este mismo grupo, que es el grupo de la Universidad de California en Los Ángeles, lo que quiso ver es si había una relación de los metabolitos de la microbiota intestinal con estas alteraciones estructurales. Lo primero que ustedes pueden ver aquí, en rojo, se representan las vías metabólicas que se determinaron en síndrome de intestino irritable, en las cuales predominaron aquellas relacionadas con los ácidos biliares, y en cambio en los controles mostradas aquí en verdes, aquellas relacionadas con los metabolitos de triptófano. Más aún, cuando se analizaron los metabolitos presentes en las heces, por ejemplo, en el ácido 3-B-hidroxi-5-colenoico, que tiene relación también con los ácidos biliares, se relacionaron con el núcleo accumbens y con el putamen, el volumen de estas estructuras a nivel de resonancia magnética funcional. El tauroquenodesoxicolato se correlacionó con el metabolismo de ácidos biliares también, pero básicamente con el espesor cortical a nivel del surcus postcentral, que son zonas somatosensoriales bien identificadas. En cambio, el N-acetiltriptófano, que es de la vía del triptófano, se relacionó con la porción orbital del giro frontal inferior de manera negativa, es decir, hay una relación inversa con el espesor cortical en estas zonas. Por otra parte, también se ha querido saber si la microbiota intestinal, porque ya sabemos en estudios en animales que los cambios de la microbiota pueden alterar el comportamiento en estos modelos animales, y se quería saber si tenían que ver con los factores psicológicos, pero además con la composición de linfocitos en pacientes con síndrome de intestino irritable postinfeccioso, que uno esperaría produzcan estas alteraciones de inflamación de bajo grado. Y aquí se tomaron biopsias y muestras fecales de 13 pacientes con síndrome de intestino irritable postinfeccioso específicamente y 16 controles, y también por 16 sRNA se analizó la composición bacteriana. La diversidad microbiana correlacionó con la proporción de linfocitos y la ansiedad y depresión determinada por el HAD, como les muestro en esta tabla. La microbiota de la mucosa correlacionó de manera indirecta, o sea, negativa, con los linfocitos en la lámina propia, pero de manera positiva con la proporción de linfocitos intraepiteliales. Y por otra parte, la microbiota fecal correlacionó, o sea, la diversidad de la microbiota fecal correlacionó de manera negativa con las calificaciones de ansiedad y depresión. En otras palabras, a menor diversidad, mayor ansiedad y depresión. Una nueva evidencia de que estas alteraciones de la microbiota fecal y de la mucosa tienen que ver con los factores psicológicos y esta inflamación de bajo grado. Hay que saber también si esta microbiota es diferente en síndrome de intestino irritable postinfeccioso, en síndrome de intestino irritable idiopático y aquellos controles sanos. Esperamos que sí, porque se supone que después de una infección gastrointestinal probablemente se altera completamente el componente de la microbiota, e incluso se ha reportado sobrepoblación bacteriana en estos pacientes. Aquí se colectaron biopsias y muestras fecales en pacientes con síndrome de intestino irritable postinfeccioso, 13 de ellos, 19 idiopáticos y 16 controles sanos. Y como ustedes pueden ver, en cuanto al filotipo predominante en cada uno de estos grupos, los bacteroidetes predominaron en el síndrome de intestino irritable postinfeccioso, en cambio los firmicutes, principalmente Clostridium 4 y 14A, en síndrome de intestino irritable, y los bacteroidetes también en controles. Es decir, que hay que decir que los bacteroidetes fueron significativamente predominantes en comparación con los otros dos grupos. En cuanto a la diversidad, también se encuentran diferencias en la mucosa y en la microbiota fecal. En la mucosa se observa que en síndrome de intestino irritable postinfeccioso hay una disminución en la diversidad de la microbiota en comparación con los otros dos grupos, y en cambio, en cuanto a la microbiota fecal, la diversidad está disminuida tanto en síndrome de intestino irritable postinfeccioso como síndrome de intestino irritable idiopático en comparación con los controles. Uno esperaría que esta alteración de la microbiota tuviese que ver entonces con la elevación del TNF-alfa, una citocina proinflamatoria que ya se ha encontrado reportada. Y este es un análisis, un metaanálisis en el cual participamos, donde se estudió si probablemente esas alteraciones del TNF-alfa tienen que ver con el genotipo predominante. Y aquí lo que se hizo es un metaanálisis de todos los estudios que habían analizado los genotipos o la frecuencia de genotipos menos 308 AG del TNF-alfa. Cuando se hace el primer análisis encontramos que no había diferencia entre síndrome de intestino irritable y controles. Sin embargo, al excluir los estudios europeos, que son los que están aquí abajo, y solamente incluir los estudios de
Asia y América Latina, y aquí está nuestra población también estudiada, se observa que el genotipo bajo productor, es decir, el que predispondría a una menor producción de TNF-alfa, incrementa el riesgo de síndrome de intestino irritable. En cambio, el genotipo alto productor de TNF-alfa disminuye el riesgo de síndrome de intestino irritable, contrario a lo que uno espera en enfermedad inflamatoria intestinal, donde el genotipo alto productor se relaciona a la enfermedad inflamatoria intestinal. Este hecho de que aquí está invertida la relación sugiere que los altos niveles de TNF-alfa que hemos encontrado en síndrome de intestino irritable probablemente no están determinados genéticamente como pensábamos, sino dependen de otros insultos. Y una posibilidad es que sean por las infecciones que llevan en algunos casos al síndrome de intestino irritable postinfeccioso. De hecho, los únicos 2 estudios que analizaron los genotipos en pacientes con síndrome de intestino irritable postinfeccioso determinaron que el alelo A alto productor, es decir, el que se asociaría a la mayor producción del TNF-alfa, incrementa el riesgo o está más asociado a síndrome de intestino irritable. Por otra parte, es de esperar que estas alteraciones de la microbiota lleven a la producción de ciertos anticuerpos en el organismo. Y este es quizás uno de los estudios más importantes presentados en esta DW, donde se llevó a la validación a gran escala de un biomarcador para síndrome de intestino irritable con diarrea, validado en más de 2.375 pacientes con síndrome de intestino irritable que participaron en el estudio Target 3 de rifaximina que ahora les voy a mostrar. Aquí esto se basó en un modelo animal previo de síndrome de intestino irritable postinfeccioso en murinos, donde posterior a una infección por Campylobacter jejuni se ve que se elevan los niveles de estos anticuerpos contra la citotoxina de distensión citoletal B, que es uno de los componentes de esta citotoxina, que tiene 3 componentes, pero quizás esta es la parte importante, y esta se ve no solo en Campylobacter jejuni, sino en otras infecciones como Shigella, Salmonella y otras bacterias. Lo interesante es que se vio que estos niveles elevados de CDTB o citotoxina de distensión citoletal se asociaba también a una disminución de la vinculina, que es una molécula de adhesión que permite la adhesión precisamente entre las integrinas y las graninas en estos pacientes. Aquí lo interesante es que los niveles de estos 2 anticuerpos, porque al verse disminuido los niveles de vinculina, se determinó si los anticuerpos antivinculina que podrían estar reaccionando podrían estar elevados en estos pacientes. Y lo que se ve es que en síndrome de intestino irritable hay un incremento significativo del anti-CDTB, como ustedes pueden ver aquí, que diferencia el síndrome de intestino irritable de los pacientes con Crohn, colitis ulcerativa y enfermedad celíaca, pero también de controles sanos. Por otra parte, los niveles elevados de la antivinculina, que parecía que la CDTB reaccionaba de manera cruzada contra esta vinculina, y luego se creyó que podría haber una reacción autoinmune donde esta antivinculina pudiera estar reaccionando también contra esta molécula de adhesión. Se vio que también fue significativamente superior en sus niveles comparado con los otros grupos. Por medio de densidad óptica se vieron varios niveles de corte y se encontró que niveles de densidad óptica mayores de 2.8 tenía la mejor especificidad y sensibilidad con la probabilidad de riesgo de tener síndrome de intestino irritable para la anti-CDTB, y para la antivinculina niveles de más de 1.68 con una especificidad bastante alta, quizás no tan buena sensibilidad, pero en todo caso la combinación de ellos tiene casi una probabilidad de detectar casi el 94% de los pacientes. Esto lo que quiere decir es que cuando tengamos un paciente con síndrome de intestino irritable con diarrea, de acuerdo a criterios de Roma, podemos hacer este biomarcador, y si el biomarcador está positivo, esto prácticamente nos evita la realización de muchos estudios de investigación. Esta prueba serológica estará disponible ya en México a partir de mañana probablemente, y ya es una arma para nosotros poco invasiva para nuestros pacientes. Por otra parte, les decía que esta validación surge del estudio Target 3. Recuérdense que ya habían estudios previos, el Target 1 y el Target 2, habían demostrado la efectividad de la rifaximina en el síndrome de intestino irritable, sin embargo no teníamos resultados a largo plazo o del retratamiento. Y esto fue precisamente lo que ocurre en este estudio de retratamiento, donde primero se les da una fase abierta a los pacientes 2.579 con síndrome de intestino irritable Roma 3, que tuvieran dolor abdominal más de 3 en una escala de 0 a 10, o distensión subjetiva mayor o igual a 3 en una escala de 0 a 6, y por lo menos 2 días con evacuaciones tipo 6 a 7 de Bristol, es decir, pacientes con diarrea, predominio de diarrea. Luego de darles las 2 semanas de tratamiento, se hace un periodo de seguimiento
y se observa en aquellos que fueron respondedores, se los observa hasta el momento en que tuvieran recurrencia, hasta un máximo de 18 semanas. En esta fase incluyeron 1.074 o entraron 1.074 pacientes. Posteriormente, aquellos respondedores fueron aleatorizados, como ustedes pueden ver, a recibir también 2 semanas de rifaximina o 2 semanas de placebo, nuevamente el seguimiento y posteriormente un segundo retratamiento de la misma manera. Se hizo también análisis de las heces fecales al principio y al final de las 2 primeras etapas de tratamiento y al final del estudio. Se consideró respondedores, de acuerdo al índice compuesto, con una respuesta adecuada en aquellos que cumplieran en más de 2 de 4 semanas por lo menos una disminución del 30% en dolor abdominal promedio con respecto a la basal y una disminución en el 50% en el número de días a la semana con evacuaciones tipo 6 a 7 de Bristol. Posteriormente también se analizaron los respondedores al criterio primero o al segundo criterio, que no fue nada despreciable, de 11 y 14% respectivamente. En cuanto a la eficacia y la seguridad para este índice compuesto, se observa que en el primer retratamiento la respuesta con rifaximina fue significativamente superior que el placebo, la cual se repitió en el segundo retratamiento, lo cual nos da seguridad de que este es un tratamiento efectivo una vez que el paciente responde por primera vez para repetir el tratamiento y no tenemos que esperar tanto tiempo de acuerdo a este estudio. Además, en los síntomas individuales como la urgencia, la distensión subjetiva, el dolor abdominal y la consistencia de las evacuaciones, los resultados fueron muy similares. Los efectos secundarios de la rifaximina versus placebo fueron también bastante similares, principalmente náuseas, sin diferencias, infecciones respiratorias superiores e infecciones urinarias. Se analizó lo que ocurre en la microbiota también, en un subgrupo de pacientes, 37 de los que recibieron rifaximina y 36 de los que recibieron placebo, y se analizó la diversidad y el número de especies bacterianas. Como ustedes pueden ver, con respecto a la basal, a la segunda semana del tratamiento no hubo diferencias significativas en esta diversidad, ni tampoco en el periodo de seguimiento, como les mostré en el diagrama anterior. En cuanto al número de especies, quizás en la segunda semana de tratamiento se observó una disminución de este número de especies con rifaximina, lo cual no tuvo ninguna importancia porque en la fase de seguimiento se recuperó rápidamente y probablemente no tenga ninguna implicación clínica. En cuanto a otros tratamientos, esta vez esta rifaximina y este estudio permitió que la FDA aprobara ya la rifaximina en Estados Unidos para el uso de síndrome de intestino irritable con diarrea. Y hay otro medicamento aprobado que les voy a mostrar, pero antes de llegar a ese, quiero mostrarles estos resultados de ramosetron, que es también un agente antagonista de 5-HT3, que había demostrado efectividad en hombres con síndrome de intestino irritable con diarrea en Japón, pero ahora se prueba este estudio de 12 semanas de fase 3 en mujeres, y se compara el ramosetron contra el placebo y se observa que la variable primaria, es decir, la mejoría global, fue significativamente superior en la respuesta en las mujeres con ramosetron que en el placebo, con un número necesario de tratar de 5.3. Esta diferencia significativa del ramosetron también se observó en la consistencia de las evacuaciones o en el porcentaje de pacientes que reportaron mejoría en el dolor y malestar abdominal y en la mejoría en cuanto a la calidad de vida. El nuevo niño de la cuadra, como dicen los gringos, es la eluxadolina, que también ha sido ya aprobado por la FDA para el manejo de síndrome de intestino irritable con diarrea, y los estudios se presentaron ahorita en la DW. La eluxadolina es un agente agonista mu y kappa y antagonista del opioide que se estudió en este grupo de pacientes. También se hizo una variable de desenlace compuesta que incluía más del 30% de la mejoría en el dolor abdominal, más un Bristol menor de 5 en 50% de los días. Son 2 estudios comparando 2 dosis y, como ustedes pueden ver, es un estudio también a largo plazo, casi 26 semanas de tratamiento, y se observa que no hubo diferencias entre los 75 y 100 miligramos, pero sí la eficacia en estas semanas fue significativamente superior comparado en el placebo prácticamente en todas las semanas de comparación. El único problema que tiene este agente es que puede producir espasmo del esfínter de Oddi en menos del 1%, por lo cual no se debe usar en pacientes con antecedentes de pancreatitis, pacientes con antecedentes de obstrucción de la vía biliar, incluso hepatopatías, y es más en pacientes que tomen más de 3 copas al día de alcohol. Por otra parte, la FDA, si bien lo ha aprobado, lo considera un medicamento controlado, y creo que si este medicamento llega a nuestro país habrá que utilizarlo con mucha cautela y ojalá no caiga en manos de gente inexperta para su manejo.
Esta es la gráfica donde se observa la proporción de pacientes que llenaron el índice compuesto de respuesta, arriba en verde y en rojo, la eluxadolina en 75 y 100 miligramos en comparación con el placebo, y ustedes pueden ver que con el tiempo y los días de estudio fue significativamente superior. El nuevo agente también en estudio, todavía está en fases tempranas de estudio, es un antagonista del receptor de bombecina 2, que es este receptor y su ligando, el péptido liberador de gastrina, se expresan en el epitelio plejomientérico y muscular del colon y se relaciona con el control de la motilidad y la secreción. Tiene mínima exposición sistémica y este estudio, pequeño, de 64 pacientes, ustedes pueden ver que los criterios de inclusión era tener el peor dolor abdominal en una escala de 10 con un mínimo de 3, y en Bristol al menos una evacuación tipo 6 a 7 de Bristol al menos 2 días en la semana, y ustedes pueden ver que el antagonista de la bombecina en cuanto al peor dolor abdominal fue significativamente superior en la disminución de el del peor dolor abdominal, pero también fue significativamente superior en mejorar la consistencia de las evacuaciones, es decir, hacerlas más consistentes. El otro agente, ahora sí pasando al estreñimiento, la mayoría de los nuevos agentes se enfocan a la diarrea, que es donde más nos faltaba nuevos medicamentos, y este es el nuevo agente en síndrome de intestino irritable con estreñimiento. Es un inhibidor selectivo del intercambiador de sodio-hidrógeno que reduce la captación de sodio y potasio a nivel intestinal, y se supone que por lo tanto esto debe tener un mejor efecto osmótico quizás y estimular la secreción y la motilidad. También un estudio en pacientes Roma 3 que tuvieran menos de 3 evacuaciones espontáneas completas a la semana o menos de 5 espontáneas a la semana y un dolor abdominal mayor o igual a 3. Se probaron 3 dosis, 5, 20 o 50 miligramos, sin embargo la que demostró efectividad fue la de 50 miligramos, y tanto en la variable primaria del incremento de al menos una evacuación espontánea completa como en la variable secundaria de al menos una reducción del 30% en el dolor abdominal y una combinación de las dos como variables secundarias, se observa que el porcentaje de respondedores fue significativamente superior en tenapanor en comparación con el placebo, además también en las diferentes variables de los síntomas individuales. Por otra parte, tanto la hipnoterapia ha demostrado algunos efectos significativos como los FODMAPs. Sin embargo, el problema con la hipnoterapia para estudiarla es que no se puede controlar contra un grupo control, digamos, placebo o de no hipnoterapia. Se convierte en un problema desde el punto de vista de diseño de estudio, por lo cual estos investigadores lo que hicieron fue compararlo con una dieta baja en FODMAPs. Y se observó o se analizó la mejoría general a las de las 6 semanas y a los 6 meses de tratamiento. Ustedes pueden ver, aquí están la respuesta de las tres terapias, hipnoterapia, FODMAPs y el grupo control, la terapia combinada, perdón, y ustedes pueden ver que en cuanto a los síntomas gastrointestinales generales, los 3 medicamentos son igual de efectivos, tanto para dolor abdominal como para la satisfacción de la consistencia de las evacuaciones. Lo interesante es que el efecto es similar si ustedes ven las gráficas y no hay un efecto aditivo si damos hipnoterapia más FODMAPs. Por lo cual en nuestra práctica como una aproximación terapéutica podemos utilizar cualquiera de los dos con un resultado muy similar. Finalmente, el trasplante fecal, este es el segundo estudio, es una serie de casos tan pequeña como la que se presentó en el Colegio Americano de Gastroenterología en el 2013. Es una serie de 13 pacientes, nada más que estos son síndrome de intestino irritable Roma 3 con distensión abdominal subjetiva, y las variables primarias fueron la mejoría adecuada para la mejoría global o la mejoría adecuada para la distensión abdominal, cuyo 67 y 75% respectivamente de los pacientes respondieron. Cuando se hizo un análisis a las 4 y las 12 semanas, en este caso para la mejoría global, también fue superior, cuando ustedes pueden ver el número de pacientes que respondieron mejoría fue superior para ambos síntomas, tanto a las 4 como para las 2 semanas. Solamente 3, quizás un 20% de los pacientes o un 30% no respondieron en estas variables. Las variables secundarias analizadas, que fue la disminución de la intensidad de cada uno de estos síntomas, malestar, urgencia, dolor, distensión, flatulencia y en la calidad de vida, tanto a las 4 semanas como a las 12 semanas, también se ve que el porcentaje de reducción fue como de un 30% para todos estos, excepto en la urgencia a las 12 semanas. Se analizó también el cambio de filotipos y se observó una variación en los filotipos en aquellos que habían sido respondedores, lo cual quiere decir que el trasplante sí está haciendo un cambio en la microbiota de estos pacientes.
Para concluir, yo diría que la microbiota intestinal, basados en estos estudios, correlaciona con la severidad de los síntomas, el dolor abdominal, la hipersensibilidad visceral y los cambios estructurales del cerebro en síndrome de intestino irritable. Además, la microbiota difiere entre aquellos postinfecciosos de idiopáticos y sanos, y en los primeros correlaciona con el infiltrado inflamatorio de la mucosa, y es posible que la activación inmune en este grupo esté determinada genéticamente, es decir, en aquellos postinfecciosos. Los cambios en la microbiota parecen ser determinantes de reacciones autoinmunes, tal es el caso del descubrimiento de la anti-CDTB y la antivinculina como biomarcadores bien validados para ayuda en el diagnóstico del síndrome de intestino irritable con diarrea. De esto hablaremos un poco más mañana en un simposio. En la terapéutica, la rifaximina demostró eficacia y seguridad en retratamiento hasta en 2 ocasiones, con resultados similares al primer tratamiento en pacientes con síndrome de intestino irritable con diarrea, y el ramocetrón mostró efectividad en mujeres en este subtipo también. La eluxadolina es el nuevo agente, que es un opioide mixto, efectivo hasta en 26 semanas en pacientes con predominio de diarrea o con diarrea, pero con efectos secundarios severos debido a su efecto sobre el espasmo del esfínter de Oddi. Otros agentes en desarrollo incluyen a los antagonistas de bombecina 2 en síndrome de intestino irritable con diarrea y el tenapanor, un inhibidor del intercambiador de sodio-hidrógeno. La hipnoterapia por 6 semanas es efectiva en los síntomas del síndrome de intestino irritable, pero similar a los efectos observados con FODMAPs. Y finalmente, el trasplante de materia fecal parece una opción terapéutica promisoria en el manejo del síndrome de intestino irritable con distensión abdominal, pero se requieren, como todos estos, estudios controlados. Muchas gracias. El doctor Enrique Cos, desde que se integró a la asociación, ya es un miembro habitual con nosotros. Bienvenido.